Hola Tania, Hola, ¿cómo estás? muy bien, qué gusto de verte. Igualmente. Oye, pues bueno, primero gracias por aceptar esta pequeña invitación. Eh, la idea es tener una conversación, pues como si no hubiera nadie, en realidad. Es una conversación más. De hecho, con el mezcalito que te mandamos, ¿no? Buenísimo, Este, sí, aquí lo tengo. es echar un mezcalito y platicar un poco pues de ti, de que nos compartes un poco de tu historia, de tu vida. Particularmente me parece, digo, además de todas las obvias peculiaridades que tienes, que ya conocemos muchos, ¿no? Que es toda tu trayectoria como velerista y como deportista. También me interesa mucho tu trayectoria como persona. Eh, Más Tania velerista, Tania entrenadora, Tania medallista, pero Tania también, eso me interesa muchísimo, ¿no? Y esto es en el contexto de un proyecto que tenemos, se llama Reevolución Personal, que básicamente lo que hacemos es que compartimos con la gente y decimos que lo más revolucionario que podemos hacer es ser mejores personas. Entonces, es eso, es cómo podemos ser mejores personas en todos, cada quien como pueda, porque no podemos cambiar a los demás, pero cada quien que haga lo que quiera. Y en ese contexto, bueno, Sí. pues tu historia puede dar mucho de qué hablar. Así que, por donde quieras comenzar, Tania, un poco, yo tendré algunas preguntillas por ahí, pero me gustaría más empezar contigo, ¿qué nos puedes regalar? ¿Quién es Tania? Bueno, primero que nada, qué gusto verte, porque hace muchísimo que no te Muchísimo. veo. Sí, Desde el Náutico, hace no sé sí. cuánto fue que realmente no te veo. Y Desde pues un la gusto. Copa, desde la Copa Tania Elías Calles. Desde la primera, Desde la primera, sí. no, pues ya desde, ¿qué fue? En 2013 creo que fue, así que ya un Sí, buen. hace mucho. Sí. Pues no, muchas gracias por la invitación. La verdad me encantó el concepto, el regalito fue lo máximo. El libro está buenísimo, tengo que encontrar un tiempo para leerlo porque creo que es algo que es profundo y hay que leerlo con calma para interiorizar. Muchas gracias. Pero bueno, pues básicamente te cuento un poquito que creo que ya conoces más o menos mi trayectoria. Empecé desde muy chiquitita a navegar en el Optimist en Valle de Bravo, pero mucho fue por casualidad, porque no fue ninguna intención ni venía tampoco de una historia familiar la parte de la navegación, fue muy casual. En realidad causalidad o casualidad, ¿no? Mi hermana se hizo muy amiga de una niña en el kinder y sus papás y mis papás también a la hora de la salida del colegio. Y resulta que esta pareja era un señor danés y una de Guatemala. Y el señor era muy aficionado a la navegación y conocía el lago de Valle de Bravo. Y a partir de ahí hicieron una mancuerna y empezamos a ir a Valle y conocimos la navegación a través de un ejido, que yo creo que era lo que es hoy el Zarco, por ahí, ¿no? En algún momento, que no había nada, era un muelle que flotaba con botes así de colores, vagamente que recuerdo, y mis papás empezaron a navegar en una tablavela, en un windsurfer, pero sin saber nada, ¿no? Se amarraban literalmente a una cuerda larguísima y se daban vueltas por el lago y si no podían, nada más el otro lo jalaba, ¿no? Y ahí estábamos, mi hermana y yo papando moscas, hasta que un día empezaron a dar clínicas para niños en San Gaspar. Y entonces mis papás nos inscribieron a las clases, pero nunca jamás fue con la idea de que de ninguna cosa de alto rendimiento o de competición, nada. Fue como una introducción a una habilidad nueva que ellos estaban disfrutando y que querían que aprendiéramos. Entonces empezamos a ir y se volvió algo muy divertido porque había muchísimos niños y hacían actividades que lo hicieron como muy dinámico y muy divertido. Y a partir de ahí empezó como el amor a esta disciplina de controlar algo que no está del todo en tus manos, ¿no? Porque dependes de factores que están muy volátiles como el viento, la corriente, las olas, estás solito, ¿no? En un barco en diferentes condiciones que siempre cambian, ¿no? Y esta parte a mí en particular me llamaba mucho la atención. Mi hermana empezó a pelear igual al mismo tiempo que yo, pero nunca le latió mucho, no le gustó del todo, menos la competencia. Y yo al final, como siempre fui muy penosa, una persona muy introvertida, que me costaba mucho trabajo hacer amigos al final porque era muy callada, como que descubrí esta actividad que me permitía como abrirme en un mundo completamente nuevo y yo creo que al final esa parte de mi personalidad
me llevó muy lejos, ¿no? Que al final en ciertos ámbitos puede ser muy difícil. Para mí fue una herramienta muy importante porque esa percepción de concentración, de estar como muy en mí, de conectar, creo que esa parte de ser muy hacia mí, interior, me ayudó muchísimo. Y empecé a competir en Valle, en las regatitas que hacían los fines de semana. Me acuerdo muy bien, mi primera regata fue una de mujeres veleristas ahí en el Náutico. Y básicamente éramos tres, ¿no? O sea, te tocaba trofeo nada más por inscribirte. Entonces, pues, ya de ahí fue pues, padre porque al final decías, bueno, compita o no, termine las regatas o no, me voy a ganar algo y tenía yo 7 años, ¿no? Entonces, quedé segunda, la que ganó era una chavita que había ido a un campeonato mundial de Optimis, se llamaba Natalia Guerrero. Y entonces ella era como mi referente, a la chava a la que quería seguir sus pasos y un día poder ir a competir en un mundial de Opti. Y así empezó, ¿no? Empecé como sin querer, queriendo, como poniéndome metas cortitas enfrente, sabiendo que había un trazo largo sin explorar de mi lado y que estaba como yo muy curiosa de saber hasta dónde podía llegar, ¿no? Entonces empecé primero con esa, ¿no? Quería ser yo la mejor niña a nivel nacional en esa categoría que era la infantil, la clase Optimist. Y cuando logré eso, pues quise replicar eso, pero a nivel nacional ganándole también a los niños. Cuando gané eso, quise hacerlo a un ámbito internacional en esa categoría infantil, ¿no? Y empecé así como a ponerme objetivos que iba logrando y explorando qué pasaría si podía lograr algo más y cada vez más grande, hasta que después fue seleccionarme a un mundial, ganar algo en un mundial como mujer o dentro del overall, después a nivel regional y empezar a soñar así hasta los Juegos Olímpicos, ¿no? Al punto que gané los Juegos Centroamericanos varias veces, me subí al podio y gané los Panamericanos varias veces, campeonatos mundiales, europeos, Copas del Mundo. Y los Juegos Olímpicos al final, eso fue mi sueño, pero también no sé qué adjetivo ponerle, porque fue algo que perseguí durante toda mi carrera, ¿no? Yo creo que yo me pude haber retirado muchísimos años antes de lo que lo hice, pero fue ese constante reto de decir, sí puedo y lo tengo que intentar, porque no me puedo rendir y después quedarme con el si hubiera, ¿no? Entonces, logré, bueno, cambiaron la categoría olímpica porque es todo un tema, la parte de las clases olímpicas, no te preparas mucho en una y de pronto, pum, te cambiaron la categoría y es un reaprender una técnica nueva. Pero bueno, antes era la clase Europa, que era un velero muy técnico, tenía un equipo muy técnico, el mástil era de fibra de carbón, las velas se hacían básicamente a la medida del mástil y todo ese combo era a la medida del atleta que navegaba el barco. Entonces se volvía un tema muy complejo que al final si tenías tú el saber cómo con alguien que te adelantara esos pasos, pues era fantástico, ¿no? Pero la realidad es que en México es bien difícil esa parte y hubo que picar piedra casi toda mi carrera y aprender yo solita, tratando de unirme con gente que era rápida, hacer amigos en el extranjero y pues tener entrenadores bien o mal en algunos momentos. Y al final cambiaron la categoría cuando ya había logrado estar en el top 10 del ranking mundial en esa categoría, ¿no? Cambian la categoría a la láser radial, que es una embarcación que te requiere mucho más peso físico y pues soy una chava que mide 1,65 cuando el promedio de chavas que navegan en esa categoría olímpica está rondando los 1,75, unos ya 80, ¿no? Entonces se volvió un tema, un reto aún más personal porque había que entregar ahora sí que cuerpo, alma y todo mi físico para transformarme totalmente a ser una atleta muy pesada, muy fuerte, para poder navegar contra las mejores del mundo que me sacaban mucha estatura, ¿no? Eh,
pero me reté y me aventé y de pronto estaba cuarta del ranking mundial, segunda, tercera y pum, primera del ranking mundial a un año de los Juegos Olímpicos de Beijing, favorita a ganar medalla, así mi sueño al alcance de mis dedos y me rompí el tendón de Aquiles, ¿no? 4 meses antes de Beijing me rompí el tendón de Aquiles estando en Nueva Zelanda. Que bueno, es un tema al final que a la fecha me sigue doliendo muchísimo porque fue como una etapa de todo este proyecto, de mi trayectoria, que fue una entrega total y que dentro del proceso de entrenamiento entregué absolutamente todo, estuve fuera de México casi todo el tiempo para entrenar contra las mejores y prepararme de la mejor manera. Y, y de pronto te das cuenta que la riegas en una tontería, ¿no? Que al final te juzgas muy duro en el momento y a momentos todavía lo sigo haciendo, pero lo que sucedió fue que me sobreentrené, ¿no? Me pasé de la raya porque sentía que estaba tan cerca que no podía bajar la guardia, ¿no? Entonces empecé a cruzar esa línea entre que hay síntomas como atleta que vas empezando a detectar cuando estás ya en ese nivel de cansancio, en el que empiezas a ponerte irritable, tu pulso ya no baja de ciertas pulsaciones, no, te levantas con taquicardia, estás pues muy irritable, estás cansado, estás todo mal, ¿no? Y esos son señales automáticas de que estás pasado de la raya, ¿no? Y pues yo me pasé de la raya desde noviembre del 2007, porque fue un año bien pesado. Estuvo el Campeonato del Mundo, estuve todo el tiempo entrenando en España, hice casi 8 eventos en el año. Fueron después los Panamericanos ese año aquí en México. Ah, no, no fue en México, en Río de Janeiro. En fin, fue un año bien cargado y no paré, literalmente no paré y me pasé de la raya, ¿no? Y entonces hubo un momento en mí en que dije, necesito hacer algo que me haga sentir tranquila, que me haga reconectar, que me haga divertirme y faltaban bien poquitos días para el Campeonato del Mundo. Estaba en Nueva Zelanda entrenando y me apunté a uno de estos, como unas rutas que bajas por unas cuevas subterráneas en Nueva Zelanda, no sé si ha sido, pero hay unos famosísimos gusanitos que brillan en las cuevas, que se ven como unas estrellitas, ¿no? Entonces te venden el asunto y es pues muy impactante, la verdad, cuando estás ahí abajo, porque parece literalmente que estás viendo las estrellas, ¿no? Como Estás, luciérnagas, como estrellas, no sé. que estás viendo el cielo, es impresionante, ¿no? Entonces, bueno, bajé a las cuevas de estas y dentro de las cuevas había que cruzar algunos ríos subterráneos, ¿no? Y todo el tour duraba como 3 horas, el agua estaba bien fría y recuerdo haberme sentido como muy entumida porque estaba muy fría el agua del río que estábamos cruzando, ¿no? Pero ya estábamos saliendo de la cueva, ya se veía así como el huequito con la luz, ya estábamos caminando, pero el agua nos llegaba como a la cintura más o menos, ¿no? Entonces, pues cuando llevas el agua a esa altura, vas como pedaleando o pataleando, digamos, de alguna manera duro con tus pies y en alguno de los pasos que le di la patada duro, le pegué a una roca de frente y ahí se me fue el tobillo hacia arriba y se voló el tendón de Aquiles, ¿no? Entonces, pues salí cojeando, me cargaron y de ahí me fui a una clínica. Fue todo un tema porque estaba todo cerrado, estaba como un poquito como en shock, ¿no? De decir, madres, estaba, ya no sé, en ¿Estás primer lugar, a cuánto tiempo de las Olimpiadas estás ahí? ¿A 3 meses? cuatro Cuatro meses. meses. Y no sabes qué está pasando, no sabes qué tienes, porque nadie te ha dicho nada, pero no puedes caminar. Y te invade un terror, ¿no? Y un querer salir del problema lo antes posible. En fin, pues la realidad llegó, a las pocas horas llegué a una clínica, me hicieron un ultrasonido y estaba roto mi tendón, ¿no? Pero, pero pues bien y mal, gracias a que el agua estaba tan fría, las dos partes del tendón no se separaron del todo, porque cuando te rompes el tendón en un lugar templado, normal, general, como es una liga, básicamente se te va la pantorrilla hasta arriba. Entonces, gracias a Dios que estaba tan fría el agua, no se me separaron
tanto las orillitas, ¿no? Entonces, pues me vendaron, me hicieron ahí todo el tema y se pudo reparar, digamos, el tendón sin tener que operar, ¿no? Porque era muy chiquitita la separación y pues ahora sí que me dieron de dos sopas. Una, si te operamos, la cuenta regresiva empieza a cero, porque tus 15, no me acuerdo cuándo, 12 semanas de recuperación empiezan a partir del día que terminó la cirugía. Y me ponían la cirugía como 2 semanas después o 8 días después. Y para mí eso valía oro, porque yo ya estaba en cuenta regresiva hacia Beijing. Y dije, no, y bueno, me decían, si te vas a la conservadora, eh, el proceso es igual, te vas a recuperar en 12 semanas, pero tu proceso empezó ayer, ¿no? Entonces, para mí eso era valiosísimo y me la aventé así. Me eché la recuperación en el Centro Nacional de Rehabilitación en la Ciudad de México, que fue un lugar de mucho aprendizaje, de volver a poner los pies en la tierra en el sentido de ser un ser humano, porque de alguna manera cuando fui atleta te separas de esa, porque eres un atleta que solo vive para entrenar, comer, dormir, descansar y pensar en esa meta y no existe nada más. Esa es tu vida, ¿no? Y de pronto eso como que estaba alejándose de mí, como que sentía que ya, o sea, como que lo tenía pero no lo tenía y, y estaba rodeada de gente que estaba en una situación igual que yo o más difícil en un sentido de una lesión, ¿no? Pero gente que tenía otras realidades, ¿no? Gente que no tenía, yo sabía que yo de alguna manera igual perdía el sueño por el cual había trabajado toda mi vida, pero iba a volver a caminar. Y estas personas, había gente sin pies, sin piernas, sin manos, brazos, ¿no? Que vivirían toda su vida en una silla de ruedas o con una muleta. Y fue esa realidad de decir, no de comparar, pero de decir, soy muy afortunada de lo que he podido lograr y fue, a pesar de lo duro que fue como el decir, el valorar todo el proceso de lo que había logrado hasta ese día, ¿no? Ya era la primera del mundo, ya había logrado eso, ya era medallista de muchas cosas. La medalla olímpica sí era la cereza del pastel y por supuesto que era el sueño y es el sueño de muchos atletas porque para eso te preparas, ¿no? Pero como que esa realidad de tocar fondo en ese sentido tan duro fue un aprendizaje muy, muy grande a nivel personal. ¿Tú conoces Eh, el arquetipo del héroe? ¿Has oído hablar de ese arquetipo? Si tú no, ves cualquier película de cualquier historia de un héroe, normalmente el héroe viene caminando a un nivel de desarrollo y de repente pasa algo en su vida, un talón de Aquiles, pero mil cosas, un accidente, un divorcio, te caes en trabajo para cualquier persona, y caes, y caes como en una cueva. Y hay un momento en que dice el modelo, ¿no? que le llaman la noche oscura del alma, en donde todos los recursos que tenías para salir adelante y seguir no te sirven, ¿no? En tu caso es como muy claro, el talón de Aquiles, donde nada sirve estar fuerte y ser velerista, te tienes que entrar a hacer un proceso de recuperación como cualquier persona, ¿no? exacto. Este, y lo que dice este modelo es que en ese momento, en esa noche oscura del alma, en el alcohólico, digamos, tocar fondo, esta experiencia fuerte, ocurre que hay alguien o algo que te hace ver la luz al final del túnel. Puedes pasar aquí un día, un año o toda tu vida, ¿no? Cada quien en su momento, pero el proceso de salida es que hay algo o alguien que te toca y que te hace ver la luz al final del túnel. Y puede ser tu chofer, o puede ser el del taxi, o puede ser un gurú, o sea, no es importante eso. Pero hay una interacción con alguien que de repente dices, ay, y empiezas a ver la luz al final del túnel y empiezas a salir. Y el modelo dice que cuando entras y caes, sales mejor persona, sales más desarrollado. Y siento que un poco va por ahí lo que me estás platicando, porque saliste mejor persona. ¿Cómo saliste mejor persona de ahí? Sí, definitivamente como mucho más, eh, es que como que no sé cuál es el adjetivo, fue como una reacción de conectar con el mundo de nuevo, porque estaba yo en mi burbuja de ser solamente en lo que vivía y lo que perseguía, y esto me abrió los ojos a ver que hay grandes personas que pasan que sueñan con tener tus oportunidades y,
y, y a veces estamos cegados en nuestro propio camino, ¿no? No sé cómo explicarlo. Sí, 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 sí. Definitivamente me volvió mucho más humilde en un sentido como persona, como más de compartir, porque todas estas personas que estaban ahí, había una persona en particular, una chava que ahorita ya no me acuerdo de su nombre, pero no, ya no iba a caminar nunca más, ¿no? No recuerdo si tenía una o las dos piernas de la rodilla para abajo, una de las dos ya no tenía ese miembro, ¿no? Y me acuerdo que esa rehabilitación fue lo único que me mantenía viva y cuerda, porque pues estaba, Sí, bueno, no sí. sé, para mí era importantísimo ir a la rehabilitación, no nada más por saber que estaba dando un paso para volver y porque estaba todavía presente la oportunidad de ir a los Juegos Olímpicos y de hacer mi sueño realidad, porque realmente Beijing lo que ofrecía era una oportunidad para hacer historia a pesar de una lesión, porque era una sede de muy poquito viento, ¿no? Que realmente la parte de una lesión, aunque llegara yo al 80-85%, Claro. había una gran posibilidad de hacer mi sueño una realidad, ¿no? Claro, para los que no saben, la veleada, pues tú el pie lo utilizas, pero bueno, es fundamental el pie en toda Sí, la mecánica, ¿no? Porque alguien puede pensar, va sentadita, ¿no? Pero tus pies están haciendo contrapeso, trabajando y moviéndose. Y, sí, exacto. sí, Y pero bueno, esta persona me acuerdo que, bueno, en el gimnasio había un gimnasio adaptado para personas discapacitadas, ¿no? Y a mí este gimnasio me hacía la vida, porque yo podía seguir haciendo mis rutinas de entrenamiento y manteniéndome en forma y mejorando mi capacidad en este gimnasio, ¿no? Podía utilizar en vez de hacer bicicleta, porque no podía hacer es como un winch, ¿no? Que es la bicicleta al revés con las manos. Ahí me la pasaba, me echaba 1 hora y media, ¿no? Llegaba yo a las 5 de la mañana, 4:45, al centro de rehabilitación, y me acuerdo que las primeras veces llegaba yo al mismo tiempo que esta chava y nos peleábamos por la máquina, porque ella iba a la misma, ¿no? Y entonces, pues yo llegaba un minutito antes, sabía que iba a llegar, entonces le ganaba la máquina y pues me ponía mis audífonos, me hacía güey pues me le daba, ¿no? Y ella me esperaba y como que hacía caras, ¿no? Como diciendo, pues qué mala onda, ¿no? Pero al final, este, al final fue como muy emotivo, porque al final, bueno, nos hicimos amigas, pero fue muy emotivo cuando me dijo, me muero de ganas que te quiten ya la bota porque te quiero ver competir, ¿no? Y fue ella y fue otra persona también, no me acuerdo, tenía como o sea, literalmente tenía una bola en la espalda, no sé qué parte de la columna la tenía deforme y fue lo mismo, ¿no? Ese como primero ese como encuentro de tú no deberías de estar en el Centro Nacional de Rehabilitación porque no mereces estar aquí, deberías de estar en un hospital público, ¿no? Desde ese tema muy difícil, ¿no? De decir, pues sí, ¿no? Pero también tengo derechos, soy mexicana y soy atleta, ¿no? Pero existió esa parte que fue muy difícil, de un rechazo también por parte de los y las enfermeras, ¿no? Que al final se rompieron muchos momentos. Hubo un momento en que también, eh, con esas ganas yo de salir de la rehabilitación antes, me forcé un día, me dijo uno de los médicos, si había un ejercicio de propiocepción, que te paras en una tablita como de equilibrio, y había una pantalla que básicamente tú empujabas con tus pies hacia las esquinas o hacia los otros lados y había una ratita que se movía hacia los quesos en las esquinas, ¿no? Y me dice, pues si te comes los 4 quesos, te dejo salir de aquí con una bota especial para que te vayas a entrenar, ¿no? Ya te damos de alta de aquí, te manejamos a distancia. Y me pusieron el reto y ahí voy, ¿no? Me paré en la tablita y empecé, ¿no? Tac, tac, tac. Y estaba a punto de llegar a uno de los quesos y me pasé de la raya y volví a sentir un tronido en el tendón y se volvió a romper una de las fibras, ¿no? Entonces, de estar 7 pasos adelante, me fui 2 para atrás, ¿no? sí. Entonces, fue otra vez como un clic de decir también, entender que tienes que darle paciencia y escuchar a tu cuerpo, ¿no? Que es muy importante. Y entender que es un proceso y un aprendizaje que te está pasando por algo, ¿no? También de paciencia, de entender, de interiorizar,
de ver cómo tu cuerpo mismo está esforzándose por arreglarse, ¿no? Y lo que es increíble es que tú estás ahí viendo los Juegos Olímpicos y el countdown ya está, o sea, día menos, día menos, día menos, Sí, día menos, tres para siete para adelante, tres para atrás, sí. ¿no? Y entonces ese día que me fui para atrás, después de, bueno, llegaba tempranísimo, entrenaba y después me iba a la parte de fuerza y ahí en la parte de fuerza después me hacían algunos tests los doctores y de ahí me pasaban al ultrasonido o algunos otros temas que me hacían, ¿no? Pero la doctora del ultrasonido especialmente era una chava bien sangrona, ¿no? Que no estaba de acuerdo en que yo estuviera ahí, bueno, había mil cosas, ¿no? Y era hasta difícil hacerle conversación. Y ese día llegué, estaba yo llorando porque pues, me acababa de, no sabía si me había roto otra vez el tendón, si qué estaba pasando, estaba todo inflamado, no podía volver acá, no podía apoyar el pie, en fin. Llego a la terapia y me empieza a dar la terapia y saca una paletita y me la da, ¿no? Y eso fue como el boom, aquí ya rompí y ya somos amigas, ¿no? Le saqué una sonrisa y a partir de ahí fue como mucho más empática y como que de alguna manera el proceso que viví yo con toda la gente con la que conviví en este centro de rehabilitación fue difícil, pero al final fue muy bonito, ¿no? Porque al final todos querían que me recuperara para verme en Beijing, ¿no? Y fue hasta la enfermera, todos. Entonces fue como un proceso muy humano, muy difícil, al principio sobre todo porque pues entraba yo con mi rollo de soy atleta, me tengo que recuperar y y de pronto empiezas a vivir este tema de, ok, no, sí eres atleta, pero eres humano y también hay humanos aquí que tienen necesidades, también los tienen que atender, también tal, y aterrízate y empezar a hacer empatía con mucha de la gente que estuvo ahí. Fue algo muy difícil, pero muy bonito al final. Y fíjate que ahorita que te escucho, qué interesante es este tema, porque eso siempre me ha interesado, sobre todo la gente como tú que rompe límites y que tiene, es que sí el hecho de que tú hagas algo, porque tú tienes el sueño, en este caso, llegar a Beijing y hacer podio en Beijing, me imagino que la imagen, la fantasía, el sueño era, yo quiero hacer podio en Beijing, ¿no? Y tienes eso Sí, clavado. Luego de pronto te viene este tema, te bajas y bueno, ahora eres parte de un grupo que se tiene que curar y hay gente que no va a hacer nunca nada más en su vida y tiene el mismo lugar y derecho que tú a estar ahí, ¿no? Es exacto. como, es un encontronazo. Pero qué interesante eso que dices al final. Y al final me llevan y lo que recojo mucho es que la gente me dice, te queremos ver ahí, ¿no? Y esto me conecta con un tema que es bien importante para mí, que es cómo muchas veces desde un lado vemos el tema de la carrera de un deportista o de cualquier persona, como si nada más se tratara de él, pero en realidad el impacto que tiene en mucha gente es grande. O sea, la responsabilidad que tú tienes y que cualquier persona que tenga la posibilidad de tener el privilegio y el trabajo de estar en un lugar como que rompe límites, ¿no? Que Sí, no vas sola a Beijing, vas, o sea, por lo pronto todos los veleristas te queríamos ver ahí, ¿no? sí. Pero no más los veleristas, o sea, vas con México a Beijing, vas con estas personas que te acompañaron en el tratamiento. Entonces, Beijing se trata de algo más de tu sueño, ¿no? Sí, exacto. Y eso, ¿cómo fue eso en tu vida? Este tema de, porque tú eres una persona, digo, por lo que te conozco y hemos platicado y además conozco tu trayectoria, y lo has dicho en esta conversión 10 veces, has dicho, me pone límites y ahí voy, ¿no? El límite, 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 no puedo cruzar de aquí a allá, solo es numerero, a ver si no, y ahora traes la gonda que quieres ahora hacer un solo en el Atlántico, ¿no? Me parece, no es donde dijiste, entonces, y otro límite, está perfecto, y los límites no van a parar. Sí. Pero ¿cómo es, además, porque no puede ser que esos límites sean solo para ti o por ti? Entonces, ¿cómo ha sido este viaje romper límites, conectando con más personas? ¿Cómo te has visto hoy como mexicana llegando a Beijing? Esa parte me interesa mucho. Pues sí, sí, y la verdad es que también he aprendido mucho ahora que ya no estoy siendo atleta, ¿no? Analizado mucho de lo que viví, que ojalá pudiera ser ahorita, obviamente, ¿no?
regresar el tiempo con la mentalidad de todo lo que he visualizado, con los aprendizajes que te caen el 20 tiempo después, ¿no? No sé por qué sucede eso, ¿no? Pero, Es horrible. y te cae, ¿no? Decir, no manches, es que sí, y no sé, pero sí, se vuelve, empiezas como con un reto personal, se vuelve un tema de límites, un tema de curiosidad, de retarte a ti mismo, porque se vuelve una transformación, de volverte tu mejor versión, porque cada límite implica mayores retos, implica mayor sacrificio, mayor proceso, mayores horas, mayor todo, y se vuelve un reto personal, que al final es tuyo, ¿no? Pero a la vez, cuando son retos que impactan a un país, se vuelve un reto para muchos y empiezas a cargar una responsabilidad, y digo cargar porque así lo sentía, ¿no? Hoy viendo a la distancia, no debe ser así, ¿no? Porque Exacto. esa es una energía que te ayuda a lograr esa meta, ¿no? Si quizás si regresaras ahorita a esa época desde este lugar, sería una de las cosas que cambiarías. Por supuesto. Que al final empiezas a sentir esto porque no estás preparado para ello, de alguna manera como que defiendes tu meta o tu sueño porque te tardaste y te costó mucho trabajo a nivel personal, porque otra de las cosas que he aprendido mucho bueno, lo aprendí siendo atleta, ¿no? Los grandes objetivos y las grandes metas se logran en equipo. Solo vas a llegar hasta cierto punto, pero si no tienes ayuda de otras personas que quieran verte a ti triunfar, porque eso es parte también de su Sí, reto, sí, que compartan esa misma visión, esa misma pasión total, sí. eh, es muy difícil llegar por lo menos a esas metas tan altas, ¿no? Porque los Juegos Olímpicos es algo enorme que no se hace tan sencillo, la verdad. Requiere de mucho Tuviste, trabajo. me acuerdo que platicaste en un episodio que tuviste con tu entrenadora, Sí, que era ese sistema, gente que confía en ti para triunfar contigo, etcétera. Y luego, justo a la hora crítica, tuviste ahí todo un tema con la entrenadora. Y todo esto lo digo un poco en la referencia, porque ni soy velerista, ni soy atleta, ni soy extremo, ni he roto ningún límite en ninguna clase, pero mi vida, que es bastante común, me puedo relacionar en muchos sentidos. Muchos momentos en mi vida he tenido estos límites que quiero romper, en cosas muy a mi escala, etcétera, etcétera. Y muchas veces también me doy cuenta, porque digo, puta, nada de esto que he logrado, lo que tengo, o lo que he logrado, lo hubiera podido hacer sin gente, ¿no? Entonces, exacto. como que tú eres un atleta que traes una historia que de alguna manera a mí me reflexiona en sí, bueno, y en mi propia vida, cómo es. Por eso me interesa mucho este episodio que tuviste con tu entrenadora. Sí, y que de hecho, pues fue parte clímax del resultado que tuve en Beijing, ¿no? Fue esa conexión de sentirme tranquila y cómoda, porque la medalla de Beijing pudo haber sucedido, nunca vamos a saberlo, pero la lesión fue solo un proceso de aprendizaje, un proceso que me pasó en la vida, el universo me lo dio, como quieran ponerlo, para que yo asentara ciertas cosas en mi corazón y en mi cabeza, ¿no? Pero en ningún momento siento que esa lesión fuera un determinante para no ganar la medalla en Beijing, ¿no? Yo creo que lo que pasó en Beijing básicamente fue esa falta de conexión con mi equipo, que básicamente era mi entrenadora, no teníamos a nadie más, ¿no? Y esta chava, pues desde 2 años antes fue muy complicada la relación. Es una chava que tiene un carácter muy frío. Aprendí mucho de ella porque creo que con su mente tan cuadrada y tan fría, me llevó muy lejos en el sentido de estructura, de volverme una atleta más profesional, más ordenada, más centrada, digamos. Siempre lo fui, pero mucho más en el sentido de estructura, creo que podría ponerlo por ahí. Pero al fin y al cabo, ella tenía a- algo que me dijo desde el primer día que me conoció, que fue que la amistad entre un entrenador y un atleta no podía existir, ¿no? Porque si se rompía ese límite ya no iba a haber respeto. Y a la distancia, yo eso no lo comparto, ¿no? A pesar de los años, nunca lo compartí ni estando con ella, porque lo acepté, dije, bueno, vamos a ver qué es, ¿no? Fue la mejor etapa de mi carrera cuando estuve con ella, pero no creo que haya sido necesariamente por ella, pero sí
o estaba yo llegando al clímax de mi pico de rendimiento, digamos, como atleta. Y ella llegó en el momento perfecto en el que me sacaba de la cabeza toda la logística. Yo no me preocupaba de nada de organizar eventos, de buscar el dinero en CONADE, de hacer los trámites en Federación. Era como de que por fin podía yo concentrarme en ser atleta. Me abrió grandes puertas a entrenar con equipos de alto nivel. Estuve en España, entrené con Anna Cliff, que era la americana. En fin, gracias a ella pude hacer un montón de cosas que valieron mucho la pena para llevarme a ser la mejor del mundo. Pero al fin y al cabo, creo que el eslabón que a mí en particular, en lo personal, me faltó, creo que también es un tema cultural de México, que somos mucho más cálidos, que somos más empáticos, que somos más de risas, más de abrazos, más de ser amigos. Yo creo que faltó esa parte de cariño. Y en el momento más crítico me faltó eso, ¿no? Fue muy difícil porque también entiendo su lado de la moneda, siempre va a haber dos caras. Yo viví el lado en el que siempre ha sido un rollo, pero en ese momento a mi entrenadora no le habían pagado su sueldo por más de, creo que eran 13 meses que no tenía sueldo, ¿no? Entonces estaba muy enojada porque no le estaban pagando y Y eso tenía que pagar la federación, sí, a través de a la la CONADE. CONADE. Pero la CONADE también estaba enojada con ella porque ella no había ido a México desde hace muchísimo, todo el periodo de mi lesión no estuvo en México. En fin, hubo todo un tema, CONADE estaba enojada con ella estaba enojada con CONADE y todo eso rebotaba en mí, ¿no? Entonces yo tenía que estar buscando el dinero a través de la CONADE, en la federación, en fin, se volvió como muy espinoso y ella cada vez que tenía oportunidad, que también lo entiendo, porque ya me pasó, ya viví ese proceso de que no te paguen y es muy estresante, porque no Del otro sabes, lado. ¿no? Sí, ya lo viví, ya me pasó Es decir, porque hoy eres entrenadora. y ya lo viví, ¿no? Lo mismo que le pasó, me pasó a mí y lo entiendo muy bien, pero creo que de alguna manera eso combinado con muchos otros factores y entre ellos su personalidad tan, eh, pues no sé cómo plantearlo, pero entendible por su cultura y la diferencia con la mía, ¿no? El tema es que como que estaba muy tensa la relación entre que no me pagan, si me pagan, me voy a ir a trabajar con otro país, o sea, yo estaba lesionada aquí en México, ella no estaba y estaba trabajando con otra nación, ¿no? Y decía, pues no, no se vale, estoy aquí en muletas y, ¿sabes? Igual sí te pagan, igual y no, pero pues, se supone que sí y estás trabajando con otras atletas. Y se volvió muy incómodo y a la hora de la hora en Beijing, pues no, no estábamos bien, ¿no? No estábamos bien Ya, y ya en Beijing, ya estando ya ahí. estando en Beijing, no está, la relación no estaba bien, ¿no? Estábamos muy serias las dos, como enojadas una con la otra y esa parte fue muy difícil, ¿no? Al final creo que fue, no sé ni cómo ponerlo en tema, este, en tema, se puede analizar mucho. Yo lo resumo en que no fui lo suficientemente capaz de bloquear eso y concentrarme a lo que iba, ¿no? Me empapé de la emoción que estaba sintiendo porque para mí era muy importante sentirme también feliz de estar en los juegos realizando mi sueño y compartiéndolo con una persona que había trabajado conmigo de la mano 2 años y medio, haya sido difícil o no, y, y estar como en esa situación me invadió una parte emocional que no controlé, ¿no? Y A ahí punto de no. competir Sí, durante la competencia, durante la competencia. justo antes de la competencia, y pues eso ya, ¿no? Se resbaló hacia toda la regata. Entonces, pues no, no hice mi mejor resultado. Al final quedé a poquititos puntos de la final. Me quedé, si no me equivoco, como a Sí, me 2 puntos perfecto ese de día. entrar a la medal race. Y en la medal race igual todavía chance, no de medalla, pero sí hubiera habido posibilidad de tener un diploma olímpico. Pero bueno, al final creo que fue una situación muy difícil de mi vida porque ese sueño que trabajé por muchísimos años, toda mi vida, ¿no? Al final
se tornó en un aprendizaje primero de una lesión a nivel personal muy fuerte, y luego de llegar a los juegos y de tener como este tema emocional que no hice clic ni con mi entrenadora y ella conmigo, y fue muy difícil, ¿no? Un Oye, y de episodio. ese momento, ¿qué aprendes de ti? No de ella, sino de ti. Y Sí. con esta reflexión de, pues, si lo volviera a hacer, ¿cómo lo harías diferente? ¿Qué lección te quedaste que dices, puta, pues sí, es que lo tuve que haber hecho de otra manera? Pues yo creo que la lección es pensar en mí. Ahí pensé más en ella que en mí. Estaba yo preocupada de qué estaba pasando con ella, como que quería que ella se sintiera bien, quería que no estuviera enojada, quería como hacer las cosas para volver a hacer clic con mi entrenadora, ¿no? Y perdí el foco, estaba en otro papel. Creo que ahí el aprendizaje fue una reconexión hacia mí, hacia por lo que estaba yo ahí, y que me valiera gorro el mundo. Que es difícil porque te acabo de escuchar que dices que tú tienes esta parte tuya cálida, humana, de contacto, de querer establecer una relación de compañerismo frente a la meta, y cuando eso no pasó, te enganchaste ahí, digamos de alguna manera, Sí, hoy no te engancharías, pero tampoco podrás negar esta parte tuya de que tú quieres ir con alguien a la meta que te acompañe. exacto. Es que Tú nunca sí, fue. que fue totalmente diferente para Londres, por ejemplo, ¿no? Sí. Para Londres fui con básicamente mi mejor amigo. Fue Noel Guerra, que fue mi entrenador desde que yo empecé en el alto rendimiento. Yo a Noel lo conocí cuando empecé a navegar. Terminé la clase la infantil en The Optimist, y salté a la clase láser, que era pues la transición a la clase senior, y empezar a soñar en Juegos Centroamericanos, Panamericanos, demás. Y de pronto había un entrenador nacional en México, era un cubano que venía de intercambio entre los comités olímpicos, y pues me planté enfrente de él a los 16 años y le dije, oye, yo quiero ser campeona del mundo. eh, Me puedo meter a tu grupo, porque estaba entrenando a los de láser que estaban preparándose para los Juegos Olímpicos de Atlanta, ¿no? Julián y Toño Guetters y Guillermo León de la Barra. En fin, había muchos ahí que estaban entrenando con Noel, y básicamente me dijo pero ni lo pensara, porque era yo un tapón, que no iba a llegar nunca lejos en ese deporte por mi estatura. Y pues no me gustó que me dijeran que no, y más bien me subí al barco, me planté en el entrenamiento y le empecé a demostrar que sí quería, y que con pues muchos ganas y pantalones iba a lograr llegar a ese sueño. Y a partir de ahí empezó como a tenerme fe, me empezó a entrenar, y después él pasó por un chorro de transiciones, porque se quedó en México, ¿no? Que terminó su contrato con Cuba, la pasó muy mal, se quedó sin trabajo, la pasó muy mal, ¿no? En lo que hacía la transición, y dejó de trabajar en la vela, y perdí yo con él un montón de años, pero fue cuando cambió la categoría, tuve yo otros entrenadores, empecé a ganar algunos campeonatos y me becaron en la CONADE, entonces pude tener acceso a otros entrenadores, y después nuestro ciclo de vida se volvió a unir para esa última campaña olímpica rumbo a Londres, en donde cuando acaba Beijing, pues regreso a México, y lo primero que me encuentro en el periódico así es así en dos planas, en el periódico Reforma: Tania fracasó en China, ¿no? Y así, pues buena bienvenida a mi país. Y pues sí, es una realidad, ¿no? Sí, sí, sí fracasé, ¿no? Yo no iba Es que te tengo que decir a la esto, historia de ¿no? los otros 100 millones de mexicanos, ¿no? Que pasa con cualquier atleta. Ponemos todas las esperanzas en alguien, a ver si alguien nos da algo. Y pues cuando alguien nos da, la historia que nos contamos es, falló el penalti. Sí, Esa exacto. es la historia que nos contaron los mexicanos, perdimos en penales. Entonces, sí, es como muy claro que difícil porque tú ahí, no, tú ahí estabas muriendo en la raya. Sí. Y entonces, pues nada, regreso, pasa eso, me sacan de CONADE, me quitan las becas, patrocinadores van fuera, y pues me fui un rato, me fui de México porque no puedo estar aquí. Me llamaban la prensa todo el día para preguntar, ya sabes que quieren como las declaraciones, y quieren preguntas, y quieren poner la nota ahí medio negativa, y pues me fui a reconectar conmigo, y a un poquito encontrar
qué carajos quería hacer de mi vida, porque básicamente había terminado una etapa Exacto, es decir, paraste. y dije, como para entender qué seguía, porque acababa yo de terminar una etapa muy dura, o sea, estaba terminando para mí mi sueño de, pues ya, ¿no? Se acabó mi trayectoria y no lo logré y estoy acabando en un como momento muy desagradable como sucedió, ¿no? Pero ¿qué sigue? Porque al final, pues, ¿qué te pones a trabajar? ¿Cómo trabajas si no tienes experiencia laboral? ¿No te la pasaste entrenando? Sí, sí terminé una carrera, pero no tenía ningún tema de experiencia. Pues a pedir chamba, ¿qué hago, no? Entonces me fui a pensar, estuve como 3 meses ahí dándole vueltas a los fantasmas hasta que aterricé que no me podía retirar así, me tenía que dar una última oportunidad para lograr mi objetivo en Londres. Déjame hacer una pausa aquí porque me quiero retomar un poco lo que estás diciendo. Revolución personal, un tema que tenemos, le llamamos el retiro, hacemos un retiro. O sea, yo en lo personal, una de las prácticas es parar. Y cuando digo parar es, nosotros, yo paro en seco. O sea, paro y estoy 1, 3, 10 días, 5 días, los que sea oportuno, cada año. Y me siento con la libreta y me hago esa pregunta, ¿no? Y lo que yo estoy escuchando es que tú llegaste, vienes de Beijing, y este 8 columnas de Tania fracasó, ¿no? Y en realidad fracasaste, tu sueño fracasó, tu sueño de ser medallista, digo, la meta fracasó, el proceso no, porque llegaste, pero la meta falló. Y entonces viene este tema y decides parar, platica un poquito qué pasó en este tiempo, o sea, cuál fue el proceso para, cómo llegaste, cómo paraste, te fuiste a retirar, un te has retirado, cómo fue ese espacio de tiempo y cómo salió, en qué momento salió esto de, no, yo tengo que regresar. Eh, pues paré primero porque por necesidad de callar mi cabeza, ¿no? Porque había demasiado rondando pensamientos internos, mucha tristeza. Yo creo que esa es una tristeza me invadió completa al borde de poder deprimirme, ¿no? Es como que de pronto todo lo que hice antes no tenía ningún valor, ¿no? Valía gorro el haber sido la mejor a nivel centroamericano tantas veces, panamericanos da igual, mundiales da igual, no existe nada en tu vida, ya Tania no es lo que cree en 12 años, de pronto Tania es un fracaso, porque Tania no logró la medalla en Beijing, ¿no? Y esa era la imagen que me estaba quedando conmigo. La Tania que se rompió por imbécil el tendón por haberse querido despejar la cabeza. La Tania que no controló su emoción con pues, una entrenadora babosa que tampoco supo controlar ella sus emociones en el momento más crítico, porque también eso habla de la capacidad de entrenadora que ella es, ¿no? De hacer clic como equipo para lograr la meta y después ya si quieres no te hablas, ¿no? Pero era el momento crítico de hacer el trabajo. Eh, pero de callar también como de aislarme, porque también fue bien difícil amigos, familia, gente que es cercana a ti, también me daban el pésame, ¿no? O sea, ni saben qué decirte, porque saben, Pobre. ajá, y era como, mejor me alejo de todo esto, me voy conmigo y reasiento y veo qué quiero hacer de mi vida. Y fue un reconectar hacia lo que soy, hacia entender el por qué lo estoy haciendo, que era muy importante. Era, ok, quieres ganar una medalla, pero ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que te da? ¿Qué es lo que te va a cambiar en la vida? Y el no haberla logrado, ¿qué pasa con tu vida? ¿No? Al final sigues siendo la misma mujer con 2 piernas, 2 manos y una cabeza y múltiples oportunidades dentro y fuera del deporte. Pero ¿qué quieres y por qué lo quieres? ¿No? Y fue como un tema de mucho interiorismo y de descubrir que también estaba este tema como de no rendirme en el sentido de que había una última oportunidad que podía explorar. Y ahí volvía como a mi infancia de decir, bueno, ¿y si lo hago qué? Pero si no lo hago, pues nunca voy a saber, pero ¿por qué no lo intento? ¿No? Y entonces pues me lancé y, y decidí, Saliste de ese retiro con la claridad de decir, voy a sí, entrenarme para Londres. sí, me voy a dar esta última oportunidad. Pero
como que el clic que quería lograr en esos últimos 4 años era disfrutarlo al máximo, o sea, empujar mi límite al máximo en el nivel de esfuerzo, en el nivel buscar mi mayor perfección como atleta, pero disfrutar más el camino, porque Beijing fue algo muy potente en el sentido de nivel. Entrené con los mejores del mundo, las mejores del mundo. Yo creo que la preparación, la mejor preparación, a excepción de que me pasé la raya por terca, básicamente. Eh, pero quise hacerlo igual, pero con corazón, o sea, conectando lo que quería hacer, pero conmigo, o sea, conectando el objetivo con la pasión del por qué estaba disfrutando y por qué hacía lo que hacía. Y entonces ahí vino el reto más importante, uno de los retos más importantes, creo que después de lo que viví con la transformación de lesionarme el tendón, que fue que cuando regresé a solicitar apoyos a la CONADE, después, bueno, fue como 6 meses después de Después de Beijing, Tania fracasó. que fue muy impresionante porque llegué a la CONADE, entré por la puerta principal ahí de donde estaban todos los directivos y estaban todos los metodólogos y secretarias y todo esto, y pues todas empezaban a cuchichear, ¿no? Y se siente feo porque ti te empiezas a hacer historias, están diciendo que fracasé y aquí estoy y qué va a pasar, y ya sabes, ¿no? Pero bueno, llegué con mi foldercito así abajo del brazo que había hecho yo mi plan y pues a ver si me lo aceptaban y a pedir solicitar otra beca y apoyo para rifármela de nuevo, ¿no? Y entregué mi folder con el cuate que analizaba el deporte de la vela y pues, oh sorpresa, que poquitos días después me dijeron que sí, que me aceptaban. Con una beca chiquitita, pero que me aceptaban. Y pues me la rifé y dije, pues aquí empiezo y pues si yo me la jugué y perdí todo en el camino porque puede pasar, pues va, yo le entro, ¿Te, ¿no? te sentías un poco más libre en esta segunda ocasión? Porque justo dijiste ahorita algo así. Yo me la refiero y ya perdí todo. En el otro, ¿tenías menos que perder en este? Eh, pues a ojos de los demás no lo sé. Pero tú Eh, no para ti. Pero tú en lo personal, como te siento como que en este segundo intento, te acabas de decir más libre, te dijiste literalmente, y además te siento como diciendo, y además mucho más disfrutando el proceso. sí, Mucho sí, sí. más. Ajá. Y entonces, pues me aceptaron de vuelta, eh, pero a pesar de cumplir las metas que estaban, que era ganar el centroamericano y volverme a meter dentro del top del ranking mundial, en el top 10, no me subieron la beca ni tampoco los apoyos para poder hacer más cosas a nivel internacional, ¿no? De hecho, entrené muchísimo en casa, sola, porque no había con quién entrenar. Y o sea, agarré mi láser, lo puse arriba del coche, metí a mi perro al coche y me vine a Bahía de Banderas. Me quedé en casa de un amigo mientras encontraba dónde rentar y pues pedí ayuda en la Marina Seca Me acuerdo de esa etapa. de Sí. la Cruz y pues pidiendo ayuda porque no había manera de cubrir los gastos en el extranjero y en México pues había que pues, salir adelante, ¿no? Así, con una beca chiquita, pagando los gastos de una renta y pues lo que necesitaras para ir entrenando poco a poco. Y pues me vine, entrené muchísimo tiempo sola, me metía 4 o 5 horas al mar sola, y pues con mucha garra y mucha paciencia y mucho determinación de saber, ok, esto es lo que quiero y lo tengo que hacer y no me puedo rajar, ¿no? Ya me subí al barco y ahí voy, y no me voy a echar para atrás, voy para adelante y va por mí, ¿no? De hecho, el logo o el lema de mi campaña fue por mí y por México, ¿no? Sí, me Pero acuerdo. primero por mí. Eh, y pues no aumentaban los apoyos para poder ir fuera a entrenar a más competencias. Y entonces tuve que pensar en hacer algo radical, algo inmediato, algo rápido, que llamara la atención de los medios, que causara un boom para que me dijeran, no, ahí te va el patrocinio, ¿no? Porque si vas tocando puertas de patrocinios es bien difícil, ¿no? Te dicen no miles de veces y se vuelve bien difícil y tardado. Y yo necesitaba algo rápido, necesitaba que me dijeran, sí, ya vas, órale. Y entonces pues se me ocurrió ahí justo la idea más loca de mi vida, pero la más increíble, que fue hacer un récord Guinness navegando en solitario sin asistencia desde Baja California, en Los Cabos, hasta aquí, hasta Bahía de Banderas, ¿no?
Y entonces, pues empezó todo En un velero de ¿cuántos pies? de 4 metros, chiquitito, pues en Sí, el que competía, chiquitito, ¿no? exacto. Que va pues, al ras del agua, que no tiene cabina para dormir ni para almacenar comida, nada, cero seguridad, pero también muy, muy arriesgado en el sentido que yo de alguna manera estaba pensando otra vez en lo que quería lograr y lo demás se iba a dar, ¿no? Por supuesto que no, o sea, o sea, si me lo dices hoy, vamos a planearlo muy bien, o sea, me muero del estrés, había mil cosas que planear y de seguridad y lo que sea, pero en ese momento era, ¿cuál estrés? Pone el barco en el agua, navega y llega, punto. No hay otra fórmula, ¿no? Y así lo hice. Y entonces fue todo un tema logístico de poder lograr llevar mi barco para allá. De hecho, estaba yo compitiendo en Florida y me habla un amigo, Joaquín Bargalló, no sé si lo conoces, me habla, ¿no? Me dice, Tania, está saliendo ahorita un yate desde aquí de la Cruz y va para Cabo, ¿qué hago? Le digo, pues sube mi barco, ahí, mételo. Entonces le pusieron el barco, lo amarraron ahí en la proa y llegó a Los Cabos y ahí me lo guardó un amigo en su casa. Y así fue como llegó el barco, ¿no? Pues dije, bueno, ya el barco está ahí, lo El demás. mismo barco olímpico, o sea, con el que competiste. No, No con el que competí de el olímpico, pero pero la misma la categoría. misma categoría igualito. Mm. Y y pues ese se lo llevan para allá y después sí tuvimos que hacer un chorro de protocolos con las capitanías de puerto, ¿no? Porque al ser mexicana, ellos son responsables de ti, de tu vida, ¿no? Entonces cualquier cosa que te pase en el mar, ellos al final tienen esa responsabilidad y fue todo un tema porque había que de alguna manera convencerlos de que yo tenía que hacerlo sin asistencia. Y lo que yo quería hacer es salir de la playa sola y mi alma y llegar a Vallarta sola y mi alma. Y eso era mi cabeza y lo que quería hacer y punto y final. Y al final me dijeron que ni más, ¿no? Que no iban a permitirme hacer eso, que si se me ocurría hacerlo, porque sabían que era capaz de esconderme por una playita de ahí y salir y escaparme, que me iban a ir a agarrar y que me iban a cobrar todo lo que implicaban los gastos del El rescate rescate. y que entonces no me iban a quedar nada para mis patrocinadores. Entonces me dijeron, me pusieron las reglas y me dijeron, lo que único que te pedimos es hazlo si quieres sin hablarle a nadie y sin tener contacto con nadie, pero sí necesitamos que obligatoriamente tengas un velero de apoyo en el cual vaya a bordo un médico por si acaso algo te pasa. Y lo único que requerimos es que cada vez que vayan pasando a determinadas zonas, se comuniquen ya sea con la zona naval o con la Capitanía de Puerto para dar aviso exactamente tu ubicación y tu estado, ¿no? Y dije, pues ok, pero pues ahora de dónde, si estuvo difícil traer mi láser, ahora cómo voy a conseguir un velero y un doctor que quiera ir a 2 por hora hasta Vallarta, ¿no? Y sin que yo les pague nada, porque esto es, no hay manera de sacar dinero para pagarles a nadie. Y entonces al final se juntaron 2 veleros, no uno, sino había sobra de gente que quería ir y acompañar. Y al final sirvió perfecto porque los del Guinness, los del récord, pedían como para comprobar el récord, si tú querías a la persona del récord Guinness oficial, al certificador, digamos, que estuviera ahí presente, te cobraban 10,000 euros por día más sus viáticos, ¿no? Y dije, no, pues todo lo que junte se lo voy a acabar pagando a este cuate, entonces pues ni Para más. tener el récord. Y entonces te daban la opción de tener un notario a la salida, uno a la llegada, fotografías, videos y la parte del tracking del GPS y todo este tema. Y entonces, pues por ese lado me fue súper bien porque estaban los de los barcos filmando y haciendo todo esto y fue la manera en la que se pudo registrar el récord. Pero pues bueno, fue una experiencia loca, ¿sí? Eh, Bastante, digamos, si lo pusiera en un tema de, este, como de mamá regañona, totalmente Una pendejada, básicamente. sin medir, sin medir ningún riesgo, ¿no? Sí. Era yo, me voy y llego y listo. Y pues sí, obviamente en el camino me pasaron mil cosas, se me tronó el GPS a las 12 horas, se puso todo nublado y no se veía la pantalla, entonces pues dejé de saber dónde estaba, me empecé a guiar con la brújula
pues básicamente sabía el rumbo al que tenía que navegar y sabía que si le llegaba del lado derecho a las Islas Marías iba en la dirección correcta. Y pues así me la rifé y el estrés de no tener el GPS más la fatiga acumulada, porque obviamente mi plan de dormir cada 4 horas no lo pude llevar a cabo porque es Para nada. imposible en un láser dormir estable con las olas que hay allá afuera, fue casi imposible. Dormí básicamente 45 minutos acumulados en minutos, en periodos, desde que salí hasta que llegué. Me tardé 65 horas. Entonces, pude comprobar que al final cuando cruzas ese límite de fatiga en tu cerebro saca químicos que te hacen alucinar, ¿no? Y es un límite físico muy, muy, muy delicado, ¿no? Si te pasas de fatiga, ¿no? Puedes ¿Tú causar un tuviste esa tema. experiencia como alucinógena ya a la mitad? Sí, varias veces. Y fue chistoso porque el médico que logré que estuviera a bordo era un veterinario. Y le dije, pues tú di que eres médico y que sabes hacer respiración, así, todo lo que hay que hacer por si acaso algo me pasa, que tienes primeros auxilios y ya está, no hay bronca. Entonces, pues lo dejaron ir. Me dijo, Tania, lo único que te voy a advertir y quiero que lo tengas muy en cuenta es que si vas a cruzar, vas a empujar tus límites físicos, que nunca en tu vida lo has hecho porque es la primera vez que te vas a retar de esta manera. Y te voy a pedir un favor, en el momento en el que estés fuera de esta realidad, que sientas que estás ya en un límite mental, me tienes que dar aviso. Y pues yo, sí, 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 ya sabes, ¿no? Y salí y no me va a pasar nada y pues yo voy y ya está, ¿no? Y salí de la playa de Los Cabos más tarde de lo que habíamos planeado, porque hubo una ceremonia y vino la prensa y no sé qué, y salimos como hasta las 2 de la tarde y había un ventarrón como de veintitantos nudos con un oleaje gigante. Y entonces, pues saliendo de Los Cabos me fui como A bala, trabajar, pero a como trabajar. bala y a trabajar. Fue físicamente full, un reach semiabierto y a todo lo que iba al láser, no iba, no, imposible ir más rápido que eso, ¿no? Y me empecé a ir o sea, separar de los barcos de apoyo porque eran barcos de quilla más lentos, entonces me empecé a ir y dije, dentro de mi cabeza, dije, ya hice mi sueño, ¿no? Ya de pronto voy a poder hacer esto sola porque pues ya me les pelé, ¿no? De aquí a que me alcancen, pues ya. Este, vino la noche, me empecé a cansar, me fui a la proa, tenía yo en la proa una bolsa amarrada para ponerme algo contra el frío, más calientito, y me agarró una ola de lado, me volteé y se me fue el barco, bastantes metros, ¿no? Entonces a nadar, empapada Órale. y enojada conmigo, como diciendo soy una idiota, estoy como perdiendo un poco el respeto a Suena, esto suena a talón de Aquiles, otra vez. y perdiendo el respeto a este tema Sí. y este y enojada más en el sistema, en el tema de dejé abierto el zipper de la mochila. Ya se me empapó todo lo que estaba allá adentro, ¿no? Entonces llego al Oye, barco. se parece un poquito al talón de Aquiles, a esta distracción de decir, me voy a distraer una tarde en Nueva Zelanda y no pasa nada y una piedrita mal y te jode todo. Exacto. Es como Sí. otra vez lo mismo, el mismo desafío. Sí, pero bueno, aquí al final me fui varios metros, pero también tenía amarrada la escota en la pierna, ¿no? Porque sabía que eso podía pasar y Súper seguro. por lo menos me quedaba agarrada tipo correa de perro al barco, ¿no? Entonces, llego al barco, lo desvolteo, me voy rápido a la proa porque era mi principal preocupación es ya se me inundó de agua, ¿no? Y por suerte tenía yo adentro de esa bolsa, que de alguna manera sí contemplé que eso podía pasar, tenía una bolsa otra hermética que fue literalmente la que me salvó la noche y probablemente el trayecto, porque adentro de esa bolsa tenía ropa seca. Entonces, pues acto seguido me quité todo, me puse eso seco, la chamarra, y ya teniendo el pecho seco y calientito, pude seguir adelante, ¿no? Y evitar que me diera hipotermia muy temprana. Es Entonces, un mar frío, frío. seguí adelante. Para este momento ya estaban más cerca los barcos, ya se veían las lucecitas.
Y tenían ellos, me tenían en el radar, ¿no? Entonces más o menos me tenían ahí controlada. Hay unos videos que al final se tienen de la travesía en los que pues sí se oyen las grabaciones entre ellos de, hey, ¿la ves? No, no la veo, no sé qué, que es ese momento justo, ¿no? Y me acuerdo mucho de una amiga que venía a bordo del barco que antes de salir me dijo, Tania, vamos a pegarle en el fondo de tu barco estas como cintas que brillan, ¿no? Como de ciclista. Y pues sí, se las pegamos así en el fondo y pues básicamente fue como me encontraron, ¿no? Porque cuando estaba volteado el barco se reflejaba con la luz y más o menos que pudieran identificar exactamente dónde estaban. Pero bueno, ya salí y seguí navegando. Esas primeras 12 horas hice casi el 25% del recorrido. O sea, iba hecha pero mal de rápido en el ACE, justo saliendo ahí con esas olas y ese viento. Pero me invadió el cansancio porque al final no pude descansar casi nada y empezaba un poquito la preocupación de saber si estaba navegando en la dirección correcta porque el GPS no se veía, ¿no? Este, y ahí viene, pocas horas después, la primera alucinación, ¿no? Porque amanece el día y se calma el viento. Entonces aprovecho para dormir, duermo un rato y sigo adelante. Empieza la tarde, empieza a entrar el viento, empiezo a andar mucho más rápido otra vez. Y esa noche, creo que de los pensamientos que constantemente tenía de si yo llego a las Marías por el lado derecho, voy bien, ¿no? Y nada más es bordear las islas, las islas, las islas, y ya estoy casi en una línea recta Correcto. hacia la Bahía de Banderas, ¿no? Y era como ese constante de pensamiento de quiero ver las islas tal, 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 que de pronto en la noche se nubló, ¿no? Yo planifiqué esta salida con luna llena para tener un poquito de luz, aunque sea un poquito de luz de la luna, ¿no? Y de pronto se nubló el cielo y no se veía nada. Era estar en un cuarto oscuro no se veía nada, ¿no? Y, y andar duro y toparte de frente con olas que no ves y con mucha potencia en la vela y una situación de Y casi mucho trabajo, ¿no? Muchísimo trabajo, ¿no? sí, físicamente muy desgastante Y muy demandante. pero al final muy divertido. O sea, te estoy contando toda esta parte, pero lo estaba yo disfrutando como nunca en la vida. Y si lo pudiera rehacer, lo haría ahorita mismo. Sería increíble. Pero yo creo que con tanto pensar de dónde iba a salir, se nubló esa noche y bueno, empecé a ver como neblina sobre el mar y de pronto esa neblina se fue deshaciendo y salió enfrente de mí como un risco, como rocas, como un risco alto, ¿no? Y en mi cabeza voy a chocar ya llegué a las islas y voy a chocar contra las rocas y me voy a matar porque no hay manera, no, o sea, es roca, pared, roca y voy con unas olas rápidas y con mucho viento y voy de frente a las olas y me voy a matar. Y de pronto, mientras más me acercaba como a esa neblina, puff, como que se deshizo y se volvió otra vez agua, ¿no? Y ahí fue ese primer momento en que dije, acabo de cruzar esa línea que me dijo este cuate que tuviera cuidado, ¿no? Pero pues no le dije nada porque estaba a punto de romper el récord y dije, no, no, Sí, mejor tomo agua, descanso un poco o respiro y ya veré qué va pasando, ¿no? Y sí entonces, te pues diste cuenta que fue una alucinación. O sea, fue sí, claro que para ti fue una alucinación. sí, sí, sí. Entonces, pues nada, le seguí y al día siguiente, cuando amaneció, llegamos a las Islas Marías. Y ahí estaba del lado que había que pasar y se volvió una experiencia muy bonita porque al final llegué, o sea, en ese momento cruzábamos la meta, porque ahí se establecía, a partir de las El 220 récord. millas, se establecía un nuevo récord. Cualquier milla más a partir de eso era un récord que ya tenía Tania Elías Calles, ya no había que llegar hasta Vallarta. Yo iba a llegar hasta Vallarta, pero en ese momento ya había un récord, ¿no? Y las islas fue algo maravilloso, es un lugar que no sé si has tenido oportunidad de navegar por ahí o estar ahí, pero es un lugar
que está lleno de peces, que está hermoso. Y me acuerdo mucho que abajo de mi barco había atunes muy grandes, navegando, bueno, navegando, nadando abajo del barco y como que su piel reflejaba con el sol y se veía como si fuera, o sea, brillaban, como si hubiera un tesoro abajo de mi barco, ¿no? Que literal decía Wow, aquí, pum, me echo el clavado wow, y ya. wow. Pero impresionante, era como un brillar abajo del agua increíble. Eh, y luego, pues pasamos las Islas Marías. Fue difícil porque había poquitito viento, entonces nos tardamos muchísimo en pasarlas. Y y después de eso, los del barco de apoyo se acercaron para felicitarme porque había roto el récord. Fue un momento muy padre que llegaron con flores y todos tocando pues como los claxons de los barcos y fue un momento muy, muy padre. Pero la última alucinación, que sí fue más gacha y chistosa a la vez, pero fue después de las Marías, esa última noche antes de llegar a Vallarta, que también estaba como, no tan nublado como esa noche anterior, pero sí como con ciertas nubes que tapaban la luna y luego la dejaban salir. Y como en ese pensar de estar como muy inmersa en sin pensar en nada, pero viendo el cielo y como contemplando un poco lo que estaba viviendo porque había mucho plancton en el agua, entonces a la hora que yo navegaba se hacía todo fosforescente y era como una experiencia muy rica en algo que es difícil de explicar y de describir y tal vez de volver a vivir en una situación similar, ¿no? De estar tan conectado, tan chiquitito, conectado con la naturaleza fue algo increíble. Eh, y ahí vino esa última alucinación, que estaba yo viendo las nubes y según yo había naves extraterrestres atrás de ellas, ¿no? Por lo menos atrás de una de ellas, y yo veía que había personas, bueno, extraterrestres viéndome por una ventana de la nave. Y entonces Órale. me veían así y luego se iban y luego llegaba otro y me veían, ¿no? Y pues eso fue lo que aluciné y pues estaba yo viéndolos, ¿no? Y esa parte tampoco la compartí con el barco, ¿no? Pero pues, seguí navegando. Y lo que pasó después fue sentir como de desesperación de esto no va a acabar nunca, ya me quiero bajar, pero fue como un clic mental de estar muy bien a estar muy mal, de ya me quiero bajar y empecé a desarmar mi barco en el agua, ¿no? Cosa que en tu vida haces, lo primero que hice es querer sacar la orza, que es algo que nunca haces antes de que te volteé al barco y la quise agarrar y pues la había amarrado con un resorte justamente para que no se me perdiera porque ya no se pueden navegar. Puede ser que es como casi neurótico, o sea, casi esquizofrénico un poco. Es como que te entra un ataque ahí de ya, quiero acabar esto y estás en medio del mar. Entonces jalé la orza y se regresó, pum, hacia abajo con el Con la liga. un ruido durísimo contra el casco y como que reaccioné. Fue Wow. como decir, ¿qué está pasando? Estoy aquí. Y estaba muy cerca de mí uno de los barcos de apoyo, que fue como decir, ¿qué hago tan cerca del barco de apoyo? Y estaban dos de los cuates que estaban en el barco, así en el barandal viéndome, que después me cuentan la historia, ¿no? O sea, yo te estoy contando lo De lo que vieron. que y lo que ellos vivieron después me lo contaron. Y me estaban gritando, te quedan, pues, no me acuerdo cuántas millas eran, 10 millas, o ya no era nada, ya estaba, o sea, ya se veían las Te luces estabas entrando a la bahía, de la bahía. casi. Sigue adelante, sigue echándome porras, ¿no? Y entonces, como que realicé, y pues, claro, casé la vela y seguí navegando, y como poquitas horas después empezó a amanecer, o una hora después, ya no sé, empezó a amanecer, a salir la luz, el sol, y empecé a ver una lancha Defender de la Capitanía de Vallarta, una lancha naranja gigante que le llaman la Defender,
Ujú. acercándose hacia mí y me acuerdo que el capitán de puerto a mi salida me dijo, te vamos a escoltar las primeras 5 millas y te vamos a escoltar las últimas 5 millas. Entonces como que ver esa lancha fue decir, quedan 5 millas, estoy a punto de llegar. Y fue como esa emoción total de decir, cumplí mi reto. Pero lo que más rescato de esa experiencia, aparte de lo que viví como de contacto con la naturaleza fue como esa demostración a mí misma de que era posible hacerlo, ¿no? De romper esos límites que me fueron pasando, primero el GPS, ¿no? Luego el cansancio, luego empezar a alucinar, luego esa necesidad de decir, ya no quiero, y después terminarlo, como que el aprender de todo lo que pasó en ese proceso de disfrutarlo como que fue muy fuerte también que la gasolina que me ayudaba a levantarme cada vez, a decir, te volteaste nada y súbete al barco, y tienes frío, cámbiate de ropa, tienes sueño, intenta dormir algo, estás alucinando, toma agua, eh, y seguir adelante. Mi único objetivo era lograr los patrocinadores para ir a Londres. Eso era lo Eso te que... iba a decir, eso te iba a decir justo, porque escuchas la historia y entonces es Tania cruzando de Los Cabos a Vallarta, sola en un velero, en un láser, ¿no? Y ya eso en sí es toda una odisea, pero eso es solamente una partecita del trip, porque el tema es, quiero llegar a Londres, a competir en Londres, necesito los patrocinios y hago esto, ¿no? Pero ese segmentito, ese pequeño tramo de nada más eso, es en sí todo un proyecto, toda una meta, ¿no? Sí, exacto. Es interesante eso, sí. Sí, y entonces pues nada, llegué a Vallarta y fue increíble todo el proceso y al final logré, Y los patrocinios, llegaron los patrocinios. sí, Yo me acuerdo de eso. llegaron los patrocinios y, y cierro esa etapa de atleta con mi mejor amigo que es Noel, que fue mi primer entrenador, que se volvió un gran amigo toda mi carrera y hasta la fecha una gran persona que es muy importante en mi vida me acompaña el último año y medio de esta carrera hasta llegar a la final en Londres, ¿no? Que no, al final no fue una medalla, pero fue un resultado extremadamente importante porque estuve en la final olímpica y en una sede con condiciones que no son condiciones para una persona de mi estatura, ¿no? Que le peleé lo más que pude al mismo nivel a las mejores del mundo y se podría decir que ese octavo en la final es una medalla de este tamaño, ¿no? Y más que nada, todo, cómo lo viví, cómo disfruté esos juegos, cómo fue el proceso, fue tan diferente que Beijing y fue algo extraordinario. Ahora Tania, es increíble porque poca gente tiene la experiencia, tenemos la experiencia de algo tan demandante como entrenarnos para un deporte olímpico, llegar a 2 Olimpiadas, es muy pocos, pero ahora viene para ti una siguiente etapa y entonces déjame hacerte una pregunta. Si la primera Tania, vamos a ponerlo así, la primera Tania llegó a Beijing, este, luego vino la segunda Tania, hizo este cruce para tratar de conseguir patrocinios, bla, bla, y dijiste, en la primera iba yo por mí, en la segunda dije, voy a lograr la meta, pero voy a clavar en el proceso, básicamente voy a disfrutar el camino, voy a hacerlo con, ¿no? Incluso te siento hasta con más amor, lo dijiste un poco como más corazón, ¿no? Ok, ya no vas a competir en Olímpicos, pero tu siguiente etapa y tu siguiente reto, ¿cómo lo podrías hacer mejor, abordar mejor de lo que has abordado estos dos? Eh, Porque en uno era por ti, en el otro era lo voy a, en uno era quiero podio, en el segundo, en el otro era no, voy a buscar el podio, pero voy a disfrutar el proceso. exacto. Lo que sigue para ti, Pues mira, es que cuando me retiré justamente mi objetivo era seguir intentando buscar estos límites que iban como escalando a un nivel profesional. El reto era volverme o poderme integrar en equipos oceánicos, ¿no? La tirada era ser parte de la tripulación de mujeres que le dio la vuelta al mundo, que se volvió, que estuvo padrísima sí, esa tripulación. sí, se volvió bien difícil porque al final es un puñado de mujeres
contra muchos cientos de mujeres que tienen Sí. sueño, esa oportunidad, esas ganas, y solo hay 12 lugares, ¿no? Entonces se volvió muy complicado porque escogieron, como debe ser, a las atletas que tenían más experiencia, más millas recorridas en barcos grandes y todo esto, y al final no pude integrarme, ¿no? Entonces busqué otras oportunidades como para realizar esa meta o ese objetivo y pasé por diferentes procesos de establecer maneras de llegar a él, ¿no? Uno de ellos bastante más loco que lo que fue el récord Guinness, que lo que quería hacer era eh, la vuelta al mundo en solitario, poder llegar a estar en esa regata a través de un proceso que me la compliqué muchísimo, ¿no? Y no lo logré. Es un presupuesto gigante que requiere Sí. más, o es otro. Vamos, no hay ningún mexicano jamás invirtiendo en eso desde la etapa de la vela, con el honroso ejemplo, digo, paréntesis del Chayula, ningún mexicano ha hecho nada en esas ligas jamás. Sí, ¿no? A ver, ojalá que Brockman con el Viva México, a ver si con ese proyecto sale. Se puede sacar algo. Ojalá Sí. que sí, pero sí, sí, está bien difícil. Son proyectos masivos que requieren de mucha gente, de mucho presupuesto y de mucho equipo y por supuesto de mucha experiencia, porque ahí pones tu vida en la línea. Em, pero bueno, intenté hacer eso, no me salió. Sigue en proceso, ojalá que lo pueda cumplir en algún momento, pero en el proceso empiezo a trabajar como entrenadora con equipos extranjeros, trabajé en Estados Unidos con algunos otros atletas individualmente. Y fue al principio un poquito difícil porque estar en este rol es otro aprendizaje. Uno piensa que ser entrenador es muy fácil y la verdad que no. Es, Viste la otra cara de la moneda. sí, mucho más pero también aprenderlo, o sea, como la experiencia de lo que a mí me faltó, poderlo poner en marcha y aprender obviamente lo que todavía no sabía, ¿no? Sobre Claro. pero una experiencia muy llena, de mucho aprendizaje, pero que me lleva a trabajar de nuevo o a reunirme con México, ¿no? Porque empecé a trabajar mucho en el extranjero, pero mi pasión y mi objetivo era poder compartir lo que yo aprendí, lo que supe y lo que fui en México, crear atletas mexicanos que lograran lo mismo que yo y mejorar resultados y eso quería hacer, ¿no? Entonces volví a México, me metí otra vez a la federación a trabajar como entrenadora y empecé a desarrollar proyectos que dentro de mi experiencia eran para estructurar el alto rendimiento, etcétera. Empecé a darle ahí y a batallar mucho con el sistema, porque al final lo que yo viví como atleta de falta de apoyos, de mucha burocracia, mucho tema, al final seguía sucediendo y seguirá sucediendo, que así es el sistema. Pero yo pensaba que había un tema de comunicación entre Federación, CONADE, y eso era una estructura que se podía pues planificar y hacer y mejorarla, ¿no? Entonces me metí de lleno a hacer eso y me empecé a frustrar mucho porque a pesar del gran esfuerzo de hacer proyectos, de estar más en comunicación en CONADE, de crear como mucho más, de darles más información, etcétera, etcétera, no sucedía, ¿no? No había este tema, faltaban muchas infraestructura, faltaban equipo, faltaba muchas cosas, ¿no? Y entonces salió esta oportunidad de poder hacer un proyecto por separado que se llama Somos México y a partir de hace un año y medio he estado trabajando en él y he estado apoyando a los mejores atletas de México en este proyecto y ha sido muy satisfactorio porque aparte de poder proveer las necesidades que te llevan a ser el mejor del mundo teniendo el mejor equipo que se necesita para una temporada, un equipo multidisciplinario que pues te guía de la mano en la parte física, en la parte de agua, saber que a cada competencia que vas, aparte de que tienes un programa de entrenamiento, hay un entrenador que te va a tener que amarrar tu plátano y tu agua al mástil. Eh, Todo eso, romper eso y empezar a trabajar como se debe hacia el alto rendimiento, lo he estado pudiendo llevar a cabo hace más de un año y medio y estoy muy contenta trabajando en eso. Eso te decir que te escucho y te digo, o sea, si pensamos en la vela mexicana,
pues nadie más que tú, ¿no? O sea, que ha tenido esa carrera de estar ahí en octavo mundial, ¿no? O lo que fuera. Pero no llegaste al podio, ¿no? No llegaste, por la razón que no llegaste. Pero entendiste el proceso, dos cosas. Entendiste el proceso de ser coachada y entendiste el proceso del atleta y entendiste el proceso de lo que pasa el atleta en México, en este caso en particular, en la vela, que es un deporte lo menos popular de México, ¿no? Y lo que te escucho ahora es que como tienes ese conocimiento, como tienes esa experiencia, yo ya estuve ahí, quizá no hagas tú, ya no hiciste podio, pero quizá tu regalo sea ayudar a que alguien haga podio. Exacto. Ese es el... Porque, Sí, pero no hubiera pasado si no hubieras pasado por eso. sí, correcto. O sea, porque para la vela en México y para los niños que están ahorita, los chavillos que están ahorita, que veo que estás escuchando, para que puedan soñar en llegar a la siguiente Olimpiada, están igual que tú, solo que ahora hay una persona viéndolos que está trayendo lo que esa persona no tuvo y se da cuenta que había que tener en su momento. Entonces me gusta hacerte esa pregunta. ¿Y eres dura o eres cercana? Después de haber tenido a la coach dura, fría. Soy de los dos, soy de las dos, soy de las dos. Pero creo que sí, o sea, sí tienes que ser, o sea, esa línea que ella marcaba de no la puedes cruzar porque no hay respeto, creo que está errónea. Yo creo que tiene que haber amistad, pero Con límites también. pero la frase es confianza sí, confianza no. Confianza, sí, confiancita, no. Confiancita no. Hay un límite entre, ya sabes que te llevas un poquito de más y haces el chistín y pierdes el respeto y ya ahí sí se afecta, ¿no? Ahí tiene que haber una diferencia entre los roles, pero sí debe de haber, por supuesto que sí, porque dentro del proceso somos seres humanos que pasamos por emociones o por etapas de diferentes Claro. razones en las que no puede ser el hielo de que no nos podemos ir a sentar a una misma mesa en un mismo restaurante estando del otro lado del mundo, que me pasaba con ella, ¿no? Estábamos entrenando en China en los preolímpicos y de pronto llegamos al hotel y pues ahí nos vemos mañana, ¿no? Y entonces pues me tenía yo que ir a comer sola y mi alma a un restaurante lleno de chinos y ella se iba con cualquier otra persona, ¿no? Pero convivir en una misma mesa, en un mismo lugar, fuera del entrenamiento, no es... Impensable. Sí. Fíjate que, en otras palabras, creo que le puedes agradecer a ella. Si le pudieras agradecer a ella, ¿qué le agradecerías? Eh, Si dijeras, ¿qué te enseñó ella que sí te funciona hoy? la estructura, la Sí, parte de la estructura de cómo, sobre todo la planeación de cómo mostrarte como atleta. O sea, todo lo que fue, por ejemplo, mira, tengo un ejemplo súper vago, pero para mí fue claro, ¿no? Para ella, un atleta profesional debe ser un atleta calculador, un atleta que no permite que las variables te ganen. O sea, no puedes, todo lo que controlas lo tienes que considerar, ¿no? Entonces, ella me hacía hacer una maleta para llevar al agua, a la lancha, que tenía todo, casi un velero entero encima, ¿no? Había una vela doblada, una caja de herramientas, había barritas como si tuviéramos que pasar un día entero, mucho más del agua que tú puedes considerar que necesitas durante el agua. Y al final son lecciones que aprendes, porque sales a navegar y de pronto hay 20 nudos y algo pasó con el clima y de pronto cayó a 3 y te hacen esperar 7 horas y estuviste 11 horas en el agua flotando y te llevaste 2 barritas, ¿no? Pensando que ibas a hacer 2 regatas rapidísimas en 20 nudos y estuviste 11 horas, ¿no? Y abres tu maleta y tienes un chorro de barritas y comida y agua y estás listo, estás siempre preparado para ser el mejor, que no te agarren en curva. Y un regalazo. varias otras cosas, ¿no? Que no te falte nada, que no tengas que llegar al club a pedirle un desarmador a una tercera persona. Lo tienes tú y eres... Oye, dale, déjame hacer un viraje, ahora sí que un viraje, voy a hacer vamos a trasluchar completamente en la conversación. Y tengo dos preguntas, dos temas que quiero tocar contigo.
muy rápido. El primero es, en una analogía de la vela, ¿qué onda con México? ¿Qué onda con México ahorita? Eh, 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 ¿Cómo navegas México? ¿Qué te viene a la cabeza cuando digo qué onda con México? Especialmente la pregunta a ti, porque además llevaste la bandera de México ahí, o sea, has peleado por México. Y mucho más allá de posiciones, no me interesan las posiciones, pero me interesa un poco como, ¿cómo navegamos nuestro México de hoy? ¿Cómo te sientes como mexicana? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta luego después, pero esta es la primera. Tú siendo Tania, velerista mexicana, medallista, que has cargado, que nos has llevado a los mexicanos a otros. ¿Qué onda con México hoy? Híjole, pues es una, mira, hasta me late mucho el corazón porque siento que México está dividido, ¿no? Eso siento ahorita. Es como que siento que de un lado de la pista hay viento y del otro no hay, ¿no? Es como que estamos divididos, eso siento. Eh, Siento como que tampoco hay rumbo, eh, que se le cayó el ancla a la boya, ¿no? Eso siento, básicamente. Pero siento también que todos los que estamos ahí, que portamos esta bandera y tenemos esta sangre, tenemos ganas de un México diferente. Todos a su manera de pensar, todos, ¿eh? Todos, los divididos de todos lados. Queremos un México diferente. Y estamos, nada, dentro de, no sé, también siento de alguna manera mucha incertidumbre y cierto temor de lo que puede pasar, ¿no? Como que nadie sabe mucho, es mi percepción, ¿no? ¿Para dónde jalar en este momento? Y como velerista, pues lo sabes perfectamente bien que de pronto hay calma chiche y no sabes por dónde viene el viento y tienes que estar preparada, ¿no? Para ver para dónde bota la vara. Exacto. Y pero fíjate que dijiste lo que a mí me parece que comparto contigo muchísimo, que es que sí se siente una división en México, pero es curioso porque también hay una unión. O sea, de verdad, cuando yo leo estas posturas encontradas en los periódicos que dan pena a las dos, o sea, son como extremos, ¿no? Estos extremos radicales, en el fondo buscamos un México mejor. Sí, Eso creo que lo comparto contigo, como que no hay nadie que le dijéramos, ¿quieres un México mejor? El México mejor de cada quien es diferente y hay que ponernos de acuerdo en cómo construirlo, exacto. pero sí buscamos un México mejor. ¿Sí? Sí, Y en ese sentido, tú como atleta, pues eres una portadora de ese mensaje, porque de alguna manera, eh, eh, híjole, ver un equipo, un atleta triunfar une a México. Es un momento. Yo siempre he dicho que México nadie puede decir que México no está unido. Yo viví el temblor 85, estuve en la calle trabajando y estábamos unidos como si fuéramos hermanos, ¿no? sí, Y cuando hay un evento deportivo, cuando hay un atleta, cuando hay alguien que un premio en Cannes, en los Oscars, realmente tenemos esa experiencia de unidad, aunque se nos olvida cuando estamos manejando en el día a día, pero creo que en el fondo queremos estar unidos y tú y todos tenemos la posibilidad de decir, de tener proyectos que nos junten, no que nos separen. exactamente. Sí. Sí, sí, de hecho, el proyecto en el que estoy trabajando es parte un poco de romper esquemas en muchos sentidos, ¿no? Parte de la intención de hacer esto fue romper esta continua espiral de que la falta de apoyos, que al final esa falta de apoyos tiene un porqué, ¿no? Y tiene un porqué que es porque no hay resultados tangibles, Claro. ¿no? Y por eso mismo se hacen esfuerzos individuales y esos esfuerzos individuales de pronto son personas que de pronto tienen todo el apoyo, pero no hay generaciones abajo, ¿no? Entonces yo quería intentar hacer algo que cambiara eso para el futuro, creando equipo y creando conciencia también de estas personas que sí reciben los apoyos, que pasó muchos años, que aprendieran a compartir, porque te vuelves muy cómodo, ¿no? De pronto tienes todo, de pronto la CONADE te pega tu beca y no le da a los demás, pero te mantiene en cierto rango, ¿no? Y no quieres compartir con el otro porque te puede de alguna manera mermar. Restar o... Y este proyecto tiene esta parte de esencia muy específica, de trabajar en equipo, de crear una sinergia entre las cabezas generacionales, a los picos, a las puntas de lanza, compartir con las nuevas generaciones y empezar a crear nivel
a largo plazo, yo sé que esto no es de la noche a la mañana, pero empezar a juntarnos y hacernos fuertes juntos, ¿no? Porque y también crear entrenadores mexicanos, ¿no? ¿Por qué nos apantallamos tanto con el brasileño, el argentino, el extranjero en general, ¿no? ¿Por qué no crear entrenadores fregones mexicanos creando atletas fregones mexicanos, ¿no? Y lleva un proceso y es el que estoy tratando de hacer poco a poco con este proyecto, que también me he topado con un reto cultural, ¿no? Porque al final es un proyecto que de pronto, pum, ¿no? Te da un proyecto, te da un programa, te da el equipo, te da tu gente, tu equipo multidisciplinario, tu equipo deportivo, te pone la plataforma, tanto te hacía falta, ¿no? Pero de pronto tenerlo te hace desvalorarlo, ¿no? Ahora quieres más, te sientes merecedor y cruzas esa frontera de decir, entonces tienes que sufrirla para agradecerla o cómo voy a, o sea, cómo es el proceso de crear esta mentalidad de alto rendimiento, de que existe un proceso para llegar a los resultados, que crear un resultado no es comprar el equipo y voy a 3 eventos y tengo garantizado el programa y ya con eso gano la medalla, no se trata de dinero, se trata... Claro que estamos en un mundo que venimos de una generación, que es tu generación, ¿no? De una generación, que tú no eres ejemplo de eso, pero una generación donde el fast track, los hacks, puede ser el atleta más espontáneo en 7 pasos, venimos de ese mundo como de recompensa inmediata. Todos los chavos están con, todos venimos con este tema de rápidamente el hacking y cómo puedo ser mucho más chingón en menos tiempo, etcétera. Y tú dijiste algo muy importante, es el largo plazo. Yo me acuerdo que cuando Alemania perdió el Mundial, la Federación Alemana dijo, vamos a ganar el Mundial del último, o sea, el que ganaron, ¿no? 4 mundiales después. Se acabó, vamos a trabajar para... Y esa capacidad de ver a largo plazo implica no ser tú la estrella. O sea, en ese sentido, tú vas a dejar de ser la estrella. Sí. Porque probablemente, y esto es interesante, fuiste la estrella, 7 páginas o página doble fracasó, Sí. octavo lugar mundial en Inglaterra, necia que cruza el barco con tal de ganar su budget, y ahora necia con que quiere cruzar, ahora dar la vuelta al mundo y subirse a una tripulación femenina, necia Tania, ¿no? Pero hasta ahí. Ahora, el legado puede ser que dispares y empieces algo que inspire a generaciones y que cambie las reglas del juego y que algún día un niño mexicano se pare y haga podio en una medalla olímpica con eso, wow, ¿no? Sí, exacto. Ese es mi sueño, ese es el objetivo de este proyecto. Está en 2028. Lo que yo quiero crear son los primeros medallistas mexicanos en Los Ángeles 2028. Esa es la tirada, ¿no? Tenemos 8 años para lograrlo, más o menos. Y creo que se puede. Estoy segura que podemos hacerlo. Hay talento, hay estructura. Estoy segura que lo podemos hacer siempre y cuando trabajemos juntos en equipo. Esa es la... Sí, exacto. Oye, Tania, déjame hacerte una última pregunta. Otro viraje, pues, cambió el viento y nos vamos para otro lado, ¿no? Vamos a derivar un poco. ¿Qué es Dios? Ay, En tu camino, ¿qué es Dios? Y lo hago desde cero la perspectiva católica o religiosa, sencillamente porque me interesa esta pregunta y se la he hecho a varios con los que he platicado. sí. ¿Qué es Dios? ¿Sabes qué? He tenido bastantes cambios, varios cambios dentro de mi percepción hacia justamente esto que preguntas. Cuando, cuando era muy chiquitita, mis papás no son para nada religiosos ni nada, ¿no? Em, pero yo estudié en un colegio en el Vista Hermosa que eran bastante religiosos, ¿no? Y ahí Los oblatos. me volví súper mocha, básicamente, ¿no? Estaba bien metida en eso, hacía peregrinaciones, bien, ¿no? Bien metida. Eh, y luego atribuí muchas cosas que me sucedieron en el camino a Dios, ¿no? Culpé a Dios o a la parte religiosa sobre cosas que me pasaban, ¿no? Porque decía yo, estoy haciendo todo bien, estoy entregando todo bien, ¿por qué
ponen este reto, ¿no? La adicción, o, o sea, ¿por qué? ¿Sabes? Esa cuestión de depende de mí o me están poniendo pruebas, ¿no? Y fue como que no quiero saber nada de nada y tú no existes, ¿no? Esto es un tema que básicamente lo estoy decidiendo a base de lo que estoy decidiendo día a día, ¿no? Yo estoy creando mi destino, esto no lo sé, ¿no? Y, y pues ahorita estoy en esa disyuntiva. Estoy como muy, no lo sé, no sé cuál sería mi respuesta hacia eso por ahorita. Bueno, creo que nos has compartido una respuesta, me has compartido una respuesta muy clara. O sea, Dios en un momento dado era algo con lo que yo dialogaba y a quien culpaba y a quien me daba y quien recibía. Y hoy Dios, todavía no sé dónde, no sé si te lo sentí un poco como, te siento un poco como que Dios por ahí está, o está, pero no sé bien dónde está o qué es. Exactamente. Sí. Ambiguo, sí. Oye, Tania, ¿a qué le tienes miedo? Porque quieres dar la vuelta. Yo quiero hacer un cruce, pero lo voy a hacer con amigos, o sea, no lo voy a hacer solo. Este, pero ¿a qué le tienes miedo? Eh, yo creo que En este momento de tu vida, pero no necesariamente en la vela. no, yo creo que No, no sí, yo creo que a lo que le tengo miedo, posiblemente a lo único que le tenga miedo es a perder a alguien que quiero mucho, a mi familia, a mi sí, padre, a mi hermana, a alguien muy cercano. Eso sí. sí. Yo en enero me avisaron que mi papá tenía COVID, mi papá y mamá, y pues, normal, ¿no? Y entonces después me fui a su casa porque estaba malo y murió a los 15 días de COVID mi papá. Ay, Y sí, bueno, fue un privilegio porque estuve con él y lo acompañé, etcétera, pero sí, ese tema de la pérdida de alguien cercano es como algo que realmente da miedo, da más miedo tal vez que estar en el mar, a la deriva, en un mar, ¿no? Sola. Los gringos dicen you come across, pero me transmites una parte donde eres buena con tu soledad. sí, y me gusta. Me gusta Y te gusta. sola porque me hace reflexionar y aterrizar y creo que cuando estoy en paz, en silencio, sin pensar nada, son los momentos que más disfruto, porque de hecho me hace concluir cosas al final que pensando de más, no, el poder estar conmigo me lleva a conclusiones sin tener que pensarlas y lo disfruto mucho. Oye, tu siguiente proyecto para terminar es tu siguiente sueño que tienes que de dar, de hacer un transatlántico. ¿Cómo está? Pues está bastante en pausa, la verdad, y justamente estaba platicando hace unos días con unos amigos porque y toco el tema que decías, ¿no? Porque les decía, tengo que estar preparada para que mis resultados sean menos de lo que estoy creando con otras personas, ¿no? Porque a través del proyecto estoy empezando a generar un cambio muy fuerte en las nuevas generaciones, pudiendo transmitir lo que yo aprendí, lo que me costó, lo que en mi punto de vista a mí no me sirvió, lo que pude haber mejorado, lo que debió de haber sido mejor de un tercero. Y creo que son esos muchos escalones que los estoy ya poniendo ahí. Y lo demás es chambita, y ir puliendo Sí. técnica y horas y proceso. Y tengo esas ganas y confianza en que vamos a lograr algo muy, muy grande en esos Juegos de Londres, en 2028 en Londres, ¿eh? En Los Ángeles, En Los Ángeles. en el 2028. Y justamente tocaba ese tema de decir, híjole, tengo que estar lista para que superen lo que fui, ¿no? Que ahora esos resultados no van a ser, son míos, pero no míos de frente, ¿no? O sea, soy parte del proceso, más no el personaje. Y Sí, sí, sí. tocaba ese tema que tengo que estar lista porque al final sí es un tema, ¿no? Eh, Sí, tú vas a ser mejor, mucho mejor entrenadora si tienes eso claro. Si realmente tienes eso claro. Eso, eh, em, en mi perspectiva, más se genera cuando nos... Déjame hacer este ejemplo. En teoría de sistemas, para que el sistema sea óptimo, hay que suboptimizar los subsistemas. Entonces, saber como coach
no ser la protagonista y saber como coach en el extremo, ni siquiera estar, ¿no? O sea, no tener ni nombre ni nada, es el extremo del gran coach, en el sentido de decir, hay algo más importante que tú, que es que, ni siquiera que es que Juan haga podio, sino hay algo más importante que tú y que Juan, que haga podio, que es dejar algo en México y en el mundo mejor para todos, ¿no? O sea, el precedente. Y desgraciadamente, puta, ahí las personas mueren, o sea, nos hacemos un lado porque no se acerca el protagonismo de la persona. Que quizá, viéndolo un poco en tu experiencia, primera temporada, China, Beijing, segunda temporada, Londres, tercera temporada, no eres tú. Exacto, Pero es mejor, tal vez. exacto. Sí. Oye, Tania, me acaban de decir de mi equipo que llevamos conversando 1 hora 46 minutos. Es la plática más larga que he tenido. Ok. Sí. Pero fue un gustazo platicar contigo, Tania. Quiero decirte que además de que me encanta la vela y soy velero de escritorio, velerista de escritorio, pero me encanta, tengo mucho respeto por ti, porque desde que te conocí y lo que he escuchado, sí realmente veo una niñita adolescente peleando solita y luego una mujer armándose. Me platicaste esa historia donde cambiaron la pista y te tuviste que llevar tu velero a que te diera aventón, ¿no? O sea, me imagino a mi hija haciendo eso y digo, puta madre, ¿por qué no hay un pinche camión con 77 crews disponibles para ayudarla, ¿no? Sí. Y son historias que no se escuchan, o sea, no eres futbolista, no eres delantera del Real Madrid, entonces no hay los medios suficientes, pero a mí me inspiras mucho porque hay algo que yo respeto muchísimo en las personas, que es la integridad, que es perseguir su propósito y encontrarlo de la mejor manera posible en las condiciones que se dan. Y para mí, aquí hay algunos amigos montañistas, tengo amigos montañistas importantes, y es este tema de, muchas veces no puedes llegar a la cima, pero el proceso qué importante es. Y lo que vemos en esto es que el proceso, la cima no se puede compartir, pero el proceso sí. O sea, tu podio lo puedes celebrar, pero no lo puedes compartir porque nadie está ahí en el podio contigo. Pero el proceso, eso sí es totalmente compartible, escalable y replicable. Y creo que eso es parte de tu talento ahorita, así que tengo mucho respeto por eso. Muchas gracias. Y bueno, pues muchísimas gracias por esto. Esa anécdota del barco, digo, sí, ahí también, qué pantalones, porque no había nadie en esa carretera con el barco Me acuerdo. pidiendo aventón y a ver quién se paraba. También visto al día de hoy como mujer, ¿no? Qué inseguridad pararte ahí que te recoja el que sea, ¿no? Bueno, deja tú el barco, pero fue toda una aventura, un aprendizaje desde muy chiquita, como muy clavada en hacia dónde iba y es justamente lo que me gustaría transmitir a los atletas que estoy apoyando y las generaciones que estamos motivando para que logren resultados por México, es esa mentalidad, ¿no? De que todo puede ser posible. Eso te decir, porque probablemente tú les traigas a ellos mucho más recursos. Muy seguramente las siguientes 3 generaciones de veleristas van a tener mucho más recursos que tú. Pero lo que no pueden perder es esta capacidad de tú decir, te cambia la pista, agarras tu velero, agarras tu remolque, lo jalas a la carretera, pides aventón y te presentas a competir, cabrón. Exacto. Eso no lo podemos perder. Nunca lo podemos perder. Y eso siento que es un regalazo que tú traes. Porque tú estuviste ahí, ¿no? Exacto. Eso es importante. Oye, una vez coaché así en una cosa muy rara, como speed dating, ¿no? A un cuate, entonces era blind coaching, o sea, era como tú coachas, no sabes con qué coachas. Y le digo, bueno, ¿cómo estás? Mucho gusto, Raúl, ¿cuál es tu tema? Y me dice, soy un billonario. Y le digo, no seas mamón, serás millonario, pero era en dólares, no billionaire. Y le digo, billionaire, y me dice, sí, I'm a billionaire. Y le digo, órale,
felicidades, coachame tú a mí, ¿no? Es como tú eres a billionaire, ¿no? Y le digo, bueno, ¿cuál es el tema? Y me dice, escalé y llegué a la cumbre. Y adivina qué, no hay nadie ahí. My issue es que mi tema es que llegué a la cumbre y no estoy con nadie. ¿Te sentiste sola? Se vuelve muy solitario el proceso de estar en el tope del... Sí, 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 se vuelve muy solitario, porque al final te vuelves muy egoísta, es muy difícil hacer amigos, porque al final no quieres que vean tus debilidades, ¿no? Porque al final son amigos que son, compites contra ellos en el agua, entonces no quieres mostrar cualquier ángulo que pueda ser ese, ese pedacito por el cual te atacan, ¿no? Entonces, Sí. tener amistades, de esas amistades fuertes, es muy difícil en el camino del alto rendimiento. Y hoy te consideras una persona menos sola, en ese sentido. Sí, O sea, porque lo que escucho es de esta entrenadora dura, ¿no? Psicoestructurada, fría, ajá, entonces evoluciona a una entrenadora más cercana, sin perder la estructura, ¿no? Y eso te permite tener relaciones más, mejores relaciones con tus coaches. sí, 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 por supuesto que sí, pero eh, entendiendo que el proceso no implica evitar la soledad. Yo creo que a pesar de tener esa empatía o esa posible cercanía sin perder el respeto y el camino y el objetivo de trabajar en equipo, cada quien con su rol, el proceso solitario de los dos lados, también de parte del entrenador, ¿no? Por eso mismo hay pocos entrenadores en este nivel, porque también estás fuera de casa, te lo ves en una maleta, se vuelve un reto constante de buscar una mejor versión de ti mismo para compartirla, para buscar la mejor versión de un tercero en todos los ámbitos Claro, claro. y se vuelve de alguna manera también un tema solitario porque es egoísta, ¿no? Porque vives en un ciclo más cerrado. Sí. Ahora yo te siento ya bastante menos egoísta porque ya estás trabajando para otros. Ya no va a ser tú la que tenga la medalla y que haga el podio. Sí, Y eso ya es otra liga. Entonces está increíble. sí, correcto. Pues Tania, muchísimas gracias por este tiempo. Ya llevamos 21, rompimos récord tú y yo en este momento. Tú rompiste el récord Guinness cruzando, yo rompí mi propio récord de practicar con una persona 1 hora 52 minutos, que está increíble. Me encantó platicar contigo, Tania. Gracias. No, gracias a ti. Muchísimas gracias. Gracias. Ha sido padrísimo aprender de ti. Buenísimo. Te mando un beso con cariño. Órale, igualmente. Nos vemos. Chao, chao.